Esta noche vamos a estudiar la profecía de Daniel capítulo 2. Así que vamos a abrir en nuestras Biblias el libro de Daniel capítulo 2. ¿Por qué vamos a estudiar este capítulo? Bueno, sencillo, porque en el tema anterior hemos hablado acerca de las señales del fin, ¿no es cierto? De que Cristo ya viene. Pero hay mucha gente que siempre va a decirles a ustedes, terremotos siempre han habido, destrucción siempre ha habido, enfermedades siempre han habido. ¿Por qué debemos pensar que ya es el fin del mundo? La profecía de esta noche nos va a demostrar cronológicamente que sí estamos en el fin de la historia. Es decir, a través de tiempos y fechas de levantamientos de naciones y caídas de naciones se va a hacer esta demostración. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver. Daniel capítulo 2. El marco histórico. Versículo 1 dice: Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y su sueño huyó de él. Muy bien. ¿En qué año dice que soñó un sueño el rey Nabucodonosor? Nabucodonosor en principio era rey de la primera potencia mundial de su tiempo. Estamos hablando del imperio de Babilonia. Nabucodonosor había derrotado en Carquemish a los asirios, y desde ese momento su nación Babilonia se constituyó en la primera potencia mundial en el escenario de la tierra. Ahora bien, para ese tiempo, este rey tuvo un sueño después de la conquista a la ciudad de Jerusalén. Y en ese sueño se le reveló todo el futuro. Así dice Daniel capítulo 2, versículo 28 y 29. Fíjense lo que dice allí. Daniel 2, 28 y 29. Mas hay un Dios en los cielos, le dice el profeta Daniel al rey, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días, es decir, al fin de los días, al fin de los tiempos. Tu sueño y las visiones sobre tu cama es esto. Así que entonces Daniel le dijo al rey, tu sueño tiene que ver con los últimos días, con los últimos tiempos. Por esa razón es que este sueño nos va a llevar hasta el tiempo final. Ahora, ¿de qué se trató este sueño? Veamos el desenlace. Versículo 2 al 4, Daniel capítulo 2, versículo 2 al 4, dice: Y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Versículo 3. Y el rey les dijo: He soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración o interpretación. Ahora el rey Nabucodonosor dijo: me he olvidado el sueño que tuve. Bueno, olvidarse de un sueño no es anormal. A veces nosotros despertamos a la medianoche, ¿no? Y decimos, mañana le voy a contar a todos lo que soñé hoy. Pero llega mañana y ya ni siquiera nos acordamos de lo que habíamos soñado, ¿no? Eso le pasó al rey Nabucodonosor. Pero sabía él que lo que soñó era importante, por eso estaba perturbado. Así que entonces, al otro día mandó llamar a todos sus astrólogos y encantadores y les dice, por favor, me tienen que revelar el sueño que tuve, adivínenlo, para eso les pago. Y es que los adivinos eran los mejor pagados entonces en Caldea. Pero estos le dicen al rey, bueno, dinos tú el sueño y nosotros te vamos a decir lo que significa. Pero resulta que el rey no se acordaba del sueño. Y como estos no podían adivinar, y con eso Dios también demostró que los adivinos no pueden hacer nada, entonces, ¿qué cosa hizo el rey? Versículo 5. Versículo 5. Daniel 2:5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, es decir, descuartizados, y vuestras casas serán puestas por muladares. Versículo 6. Y si me mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra.
Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Ahora el rey les dijo: si ustedes no me muestran el sueño, yo los mando matar, los hago descuartizar. Pero si me revelan el sueño, entonces los voy a premiar. Con esto el rey los estaba estimulando para que pudieran declararle el sueño y su interpretación. Pero finalmente los caldeos se dieron por vencidos. Dice el versículo 10 qué cosa pasó. Versículo 10. Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Versículo 11. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, es decir, no tiene comparación, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Con esto los caldeos se dieron por vencidos, los adivinos, ¿no? ¿Sabes qué, rey? Es por gusto. Lo que tú estás pidiendo no lo ha pedido nadie, y como no lo ha pedido nadie, no te lo vamos a poder revelar. Ahora, cuando el rey escuchó eso, se encendió en furia. ¿Y qué pasó? Versículo 12, Daniel 2:2. Por esto el rey, con ira y con grande enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entre los sabios de Babilonia se encontraba el profeta Daniel, que estaba contado como un gran sabio. Así que entonces la sentencia también caía sobre él. Y cuando se dio la sentencia, buscaron a Daniel y a sus compañeros para asesinarlos. Pero cuando Daniel se entera del asunto, le pide al capitán de la guardia del rey: por favor, dame tiempo y yo le voy a revelar el sueño y la interpretación al rey. De manera que entonces se le dio un día de tiempo a Daniel. Pero en esa noche el Señor se le presentó a Daniel, versículo 18, ¿y qué cosa le dijo? Daniel capítulo 2, versículo 18. Cuando fueron para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, versículo 19, entonces el arcano, es decir, el secreto, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, Dios le reveló todo el sueño a Daniel con todos sus significados. Entonces el profeta fue a presentarse seguro delante del rey y le dijo: yo te voy a decir la interpretación y el sueño que tuviste. Seguridad ahora de Daniel. De manera que entonces el versículo 26 nos dice cuál fue el resultado de presentarse ante el rey. Vamos a ver. Daniel capítulo 2, versículo 26. Daniel capítulo 2, versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Versículo 27. Daniel 2:27. Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Versículo 28. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días, es decir, al fin de los días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Ahora Daniel fue ante el rey y se presentó y le dijo: ¿sabes qué, rey? El Dios del cielo es el que te va a revelar todo lo que yo te voy a decir. No nace de mí, yo no soy ningún sabio especial. Solo te voy a decir lo que Dios dijo que te debía decir. Eso es interesante. Lo que significa que para entender los misterios de Dios, es Dios mismo el que los tiene que revelar. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿A través de qué? A través de la Biblia. Cuando quieras saber las respuestas de Dios, solo vienen a través de este libro. Dios te habla a través de este libro y nada más. Así que entonces, cuando le dijo Daniel esto al rey, el rey se acomodó para escuchar la revelación del sueño. Y comenzó diciendo Daniel: mira, rey,
Lo que tú soñaste es especialmente para el fin de los tiempos, no es para tus días, es para el fin del mundo. Así que prepárate a conocer lo que viene. Versículo 29. Daniel 2:29. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Qué cosa hizo que Dios tuviera que revelarle este sueño al rey? Porque el rey dice que esa noche se fue a dormir con el deseo de querer saber el futuro. Bueno, eso es algo que todos queremos conocer, ¿no? Queremos saber acerca del futuro, porque queremos saber qué nos deparan los días que vienen. Los niños se preocupan por si van a sacar buenas notas en el examen. Los jóvenes por si van a ingresar a la universidad. Los adultos cuánto van a ganar. Los ancianos qué le van a dejar a sus hijos como herencia. De manera que todos tienen preocupaciones por la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué me depara la vida? ¿Qué me espera? Todos queremos saber eso. Y por eso la mayor parte de gente siempre dice, ¿qué es la vida? ¿Cómo tengo que enfrentarla? ¿Por qué hablan tanto de que la vida te golpea? Y ahora Daniel encuentra al rey en la misma situación. Y Daniel llega a comprender que Dios, como es amor y ama a todas sus criaturas, no hizo excepción con un rey pagano. Nabucodonosor era pagano, no era creyente de Dios. Y sin embargo, Dios, cuando vio su preocupación, inmediatamente acudió a él. ¿Cómo? Revelándole un sueño. Esto significa que para poder vencer las preocupaciones en este mundo, el conocimiento de las revelaciones proféticas es la solución. Sin embargo, ahora se busca la solución para la preocupación en varios tipos de terapias. La gente trata de buscar cómo vencer el estrés, cuando el estrés se vence conociendo las profecías. Las preocupaciones se vencen conociendo las profecías, porque la preocupación es estar ocupado previamente de algo que todavía no ha llegado. En cambio, cuando conoces las profecías, ya sabes lo que viene, de qué te vas a preocupar, solo lo esperas. Eso es vivir como cristiano. Eso es vivir confiando en Dios. Tú confías en Dios cuando conoces el futuro que Él te revela, puesto que al conocer las profecías ya sabes lo que viene. Eso se llama confiar en Dios. Ya puedes creer firmemente en Él porque sabes que todo lo reveló. Muy bien, teniendo eso en cuenta, iniciemos con el sueño. ¿Qué le dijo Daniel al rey? Versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Versículo 31. ¿Qué iba a aprender el rey en esta revelación? El rey iba a aprender, 1, de dónde viene y hacia dónde va, quién controla la historia, que hay un Dios que lo está manejando todo y que Él no tiene por qué querer cambiar los sucesos de la historia, sino vivir de acuerdo con ella. Cuando tú conoces el pasado, el presente y el futuro, ya conoces toda la verdad. A eso se le llama la verdad. Y todo eso está revelado en la Biblia. Por eso cuando habla de la Biblia, Jesús dice, tu palabra es la verdad, le dice a su Padre, a Dios. ¿Correcto? Cuando tú descubriste esas 3 cosas, ya sabes de dónde vienes y hacia dónde vas. Y al conocer eso, puedes vivir seguro en este mundo porque ya sabes cuál es el camino que tienes que seguir. Ya conoces tu misión, ya sabes que no estás en el mundo por casualidad. No fue un error de tus padres que llegaras acá. No fue simplemente porque estuvieron ebrios. No, llegaste al mundo con una misión. Pero ahora solo la descubres cuando tú descubres pasado, presente y futuro. Te ubicas y sabes para qué estás en la tierra. Eso te quita todo estrés, toda preocupación
toda desesperación, porque ahora vives la vida real. No es bueno ser soñador, no es bueno ser fantasioso, no es bueno ser apasionado. Lo más seguro es conocer en qué mundo estás y cómo enfrentarlo. Si los hijos no conocen en qué mundo están, sufrirán. Por eso los padres tienen que ubicar a los hijos para que puedan vivir bien. Si Dios es un buen padre, entonces como buen padre te revela la vida para que sepas cómo enfrentarla. Daniel capítulo 2, versículo 32 sigue diciendo. 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Qué cosa dice que es lo que había soñado el rey? Se había soñado con una gran imagen, una gran estatua. Y esa estatua, esa imagen, tenía una apariencia que asustaba, terrible. Si por ahí tenemos, por favor, la ilustración de esa imagen para poderla ver. A ver qué pase. Vamos a ver de qué se trataba esta imagen con la que soñó el rey. Ahí está. Ahí tenemos la imagen con la que soñó el rey. Y ahora voy a ir leyendo lo que dice la Biblia de las características que tenía. Daniel 2:32. Daniel 2:32. La cabeza de esta imagen era de fino oro. Sus pechos y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Versículo 33. O metal. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien, podemos bajarla. Ahora, ya conocemos qué fue lo que se soñó el rey Nabucodonosor. Una imagen gigantesca distribuida en 4 metales. ¿Cuáles eran los metales? Oro, plata, bronce, hierro y en los pies hierro con barro cocido, una mezcla extraña. Mientras el rey soñaba con la imagen, una piedra se desprendió del monte y estrelló en los pies a la imagen. No se olviden, por favor, de eso. La imagen es destruida cuando la piedra se estrella contra sus pies. Y al estrellarse contra los pies, la imagen queda pulverizada y se la lleva el viento. Pero la piedra que destruye a la imagen se convierte en un gran monte que llega a llenar toda la tierra. ¿Está claro? Ese es todo el sueño. Sigue diciendo, Daniel capítulo versículo 36. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Algo que hay que aclarar aquí. Cuando el rey escuchó todo lo que le dijo el profeta, oiga, el rey quedó satisfecho. ¿Por qué? Le habían dicho su sueño. Cualquiera no puede adivinar el sueño de otro. Pero nosotros no estamos satisfechos hasta ahí. ¿Por qué? ¿Qué tal si solo es un cuento judío? ¿Qué tal si alguien lo puso por ahí para hacernos creer que existió Nabucodonosor, Daniel y el sueño? ¿Ah? ¿Cómo podemos estar nosotros seguros de que esto es real? La interpretación del sueño es la que a nosotros nos va a dejar satisfechos como al rey. Así que vamos a verla. ¿De qué se trata esta interpretación? Porque en la interpretación del sueño, como llega hasta el fin del mundo, debemos estar incluidos nosotros. ¿Está claro? Y si estamos incluidos nosotros y se cumple todo lo que dice este sueño, entonces es verdad y nos dejará satisfechos. Vamos a ver. Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Versículo 38.
y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué le dijo Daniel al rey? ¿A quién representaba la cabeza de oro? Al reino de Nabucodonosor. Ahora, cuando Daniel le dijo esto al rey, no le dijo por quedar bien con el rey porque ya quería matar a todos los sabios, no. Se lo dijo porque la revelación de Dios le había llegado por la noche a Daniel para explicar estos asuntos. Y esa explicación que Dios le dio a Daniel estaba basada en lo que otros profetas ya habían declarado acerca de Babilonia. Veamos, Jeremías capítulo 51, versículo 7. Jeremías capítulo 51, versículo 7. Por esta razón es que Daniel estaba seguro de lo que estaba presentando y estaba seguro de que era Dios quien se lo reveló. Jeremías 51, 7. Jeremías 51, 7. Jeremías 51, 7. Mientras aparece ahí en la pantalla, el versículo 7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. ¿Cómo dice el texto? Copa de oro fue ¿qué? Así que entonces en la Biblia se le conoce a Babilonia con la representación del metal del oro. ¿Qué les parece? Así que lo que estaba diciendo Daniel estaba basado en lo que habían dicho los profetas. Eso significa que esto era revelación de Dios. Y es porque esta es una regla para entender la profecía. Vamos a ver. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y aquí vamos a aprender cómo se estudia la Biblia, las reglas bíblicas. Porque si no, no vamos a saber si la interpretación está siendo antojadiza. Porque hay gente que a veces dice, cada quien interpreta la Biblia a su manera. Y arribando a esta conclusión, dicen, cada quien jala agua para su molino. Pero acá nos vamos a dar cuenta de que no es así. Que la Biblia solo tiene un sistema de interpretación. Vamos a ver. Primera de Corintios 14, 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Cómo dice? Los espíritus de los profetas se sujetan a lo que han dicho los otros profetas. Y Daniel se estaba sujetando a lo que había dicho el profeta Jeremías. Así que la interpretación que estaba dando Daniel era en base a la regla bíblica, a la regla de que un profeta interpreta a otro profeta. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice el apóstol Pedro acá. Segunda de Pedro 1:20. Dice la Escritura: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. ¿Cómo dice? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. ¿Qué quiere decir? Nadie podría declarar, bueno, yo creo que el oro debe representar al imperio de los incas. ¿Por qué? Porque estos tenían bastante oro. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque el profeta en la Biblia dice que el oro representa al imperio de Babilonia. ¿Está claro? Con esto se puede determinar si alguien está interpretando la Biblia a su manera o no. Porque la Biblia solo tiene una forma de interpretación y es comparando un profeta con otro profeta. Hasta allí les he dado dos reglas. La Biblia se interpreta sola. Y segunda regla, un profeta explica lo otro. Son todas las reglas que necesitas conocer de la Biblia para poderla entender. No necesitas más reglas. ¿Por qué? Porque la interpretación de la Biblia es literal. Es decir, los símbolos que están en la Biblia son explicados literalmente por la Biblia.
El símbolo, en este caso, era el oro. La interpretación literal es Babilonia. Copa de oro fue Babilonia. Por eso toda interpretación bíblica siempre será literal. No va a ser simbólica. Nadie la puede querer traer de su cabeza. Solo Dios la declara. Muy bien, regresemos a Daniel capítulo 2. Con esas bases ya tenemos ahora a la primera nación, que es Babilonia, en la cabeza de oro, y nos vamos directo hasta el fin del mundo. Daniel capítulo 2, versículo 39 nos toca. Y después de ti, después de Babilonia, se levantará otro reino menor que tú. ¿Quién es el reino que se levantó después de Babilonia? El reino de los medos y de los persas. Por eso la parte de Media y Persia son los pechos y los dos brazos. Parece que fueran dos reinos, pero están unidos por el pecho, solo es uno. Media y Persia le pertenecía a Ciro el Grande. Ciro el Grande, juntamente con su tío Darío, reinaban uno en Media y el otro en Persia. Y cuando Darío muere a la edad de 62 años después de derrotar a Babilonia, Babilonia se anexa a Persia. Y toda Media se une con Persia y solo se convierte todo junto en el imperio persa. ¿Está claro? Esa es la parte de los pechos de plata, un imperio inferior. Ahora, lo curioso es que el imperio de Babilonia era rico en minas de oro, por eso la cabeza es de oro. Mientras que el imperio persa era rico en minas de plata, y por eso los pechos son de plata. Interesante. Daniel 2:39, sigo leyendo. Y otro tercer reino de metal o bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra. El imperio que derrotó a los persas fue el imperio griego con Alejandro el Grande, en el año 331 a.C. en la batalla de Arbelas. Y Alejandro el Grande llegó a conquistar todo el viejo mundo, era todo el mundo conocido de esa época, porque pasarían más de 1000 años hasta que se descubra América en 1492. Pero el hecho es de que este Alejandro el Grande llegó a conquistar tanto que cuando quiso conquistar más ya no habían naciones. Y los historiadores cuentan y dicen, Alejandro lloraba porque no había nada más para conquistar. Y todos creían que Alejandro era un dios. Y de pronto, a la edad de 33 años, muere, sorprendido por unas fiebres calcinantes. No se sabe si lo envenenaron, no se sabe si le dio la malaria. El hecho es que ahí termina. Pero ahora lo que sorprende otra vez es que Grecia era rica en bronce. Por eso fueron los primeros que utilizaron el bronce bruñido para todo su armamento. Interesante. Pero eso no queda ahí. Daniel 2:40 sigue diciendo. Y el reino cuarto será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. El cuarto reino dice que iba a destruir todo. Iba a ser el reino más poderoso y fuerte como el hierro. Y el imperio que nos dice la historia que derrotó a Grecia fue el imperio romano. Y sin duda el imperio romano se llama imperio de hierro. ¿Por qué? Porque fue la primera nación que utilizó el hierro para su armamento. Así que todo coincide con la historia. La profecía y la historia están de la mano. La ciencia y la Biblia son hermanas gemelas. Mientras que la Biblia y la evolución son hermanastras. Y la ciencia y la evolución son hermanastras. Pero en cambio la Biblia y la ciencia son hermanas gemelas. Cada cosa que dice la Biblia es confirmada por la ciencia. Cada cosa que dice la evolución es atacada por la ciencia. Hasta el día de hoy ni siquiera se encuentra el eslabón perdido. Increíble. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, resulta que hasta aquí los 4 imperios principales
recorrieron el escenario con exactitud. Así como las piernas son más largas que el cuerpo, este fue el imperio que más duró en la historia. Empezó en el año 168 a.C., cuando Paulo Emilio derrota a Perseo de Macedonia, de Grecia, en la batalla de Pydna, ¿correcto? Y desde entonces Roma se extiende por casi más de 2000 años en la historia. Y llega hasta 1798, cuando en 1798 Roma cae, pero como poder religioso, ¿correcto? ¿Cómo llegó hasta ese punto? Las dos piernas. Como son dos las piernas, Roma se dividió en dos: Roma de Oriente y Roma de Occidente. Y la Roma de Oriente cayó en el año 476 después de Cristo en manos de los reinos bárbaros. 10 reinos bárbaros invaden entonces a Roma, y los últimos que dan el golpe fueron los érulos. Y cuando esto sucede, Roma queda fraccionada en 10. ¿Por qué? Sigan leyendo. Daniel capítulo 2, versículo 41 y 42. Y lo que viste de los pies y los dedos, que son 10 dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Bueno, y esto ocurrió, y los 10 dedos de los pies representan a los 10 reinos bárbaros que invadieron a Roma. Interesante. Miren cómo todo se cumple al pie de la letra. Y ya estamos en el año 476 después de Cristo. Desde que Daniel reveló el sueño al rey, que era el año 600 antes de Cristo, habían pasado 1000 años hasta que se cumplió esta división del reino. Bastaría con que estos 1000 años hayan pasado para creer en la Biblia. Sería suficiente para decir: Dios no se equivoca porque todo se cumple al pie de la letra. Sería suficiente, ¿eh? Pero esta profecía nos va a llevar todavía ¿hasta cuándo? Hasta el mismo fin del mundo, al fin de la historia. Qué interesante. Así que vamos a ir hasta ese punto. Nos queda la Roma de Occidente. La Roma de Occidente cayó en 1456. Y en el año 538, Roma papal asciende al escenario. Y cuando cae Roma política, la Roma papal llega hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte se lleva preso al Papa Pío VI. ¿Correcto? Hasta ahí llegó Roma. Ahora, ¿qué dice la Biblia que pasaría luego? Daniel capítulo 2, versículo 43. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el barro, con el tiesto. Ahora dice, estas naciones van a llegar a unirse otra vez por alianzas humanas, pero no se juntarán el uno con el otro como imperio, como el hierro no puede mezclarse con el barro, porque el hierro y el barro son como el agua y el aceite. Entonces, ¿cómo se cumplió esto? Después del 476, cuando se divide Roma en 10, el poder de la Iglesia buscó volver a juntar a estos 10 en una sola potencia. A través de 8 cruzadas el papado buscó esta alianza, pero no lo logró. Entonces, cuando Roma no puede, aparece Napoleón. Y Napoleón Bonaparte, derrotando al imperio romano papal, declara: yo voy a gobernar la tierra, yo voy a lograr lo que los demás no lograron, yo voy a formar el quinto imperio. Pero de pronto Napoleón Bonaparte cae en la batalla de Waterloo, y habiendo caído en la batalla de Waterloo, es deportado a la isla de Santa Helena, y luego a la isla de Santa Elba,
y en la isla de Santa Elba levanta la mano al cielo y le dice a Jesús: Galileo, me has ganado, no hay quinto imperio. Pero después de Napoleón se levanta Adolfo Hitler, con el mismo deseo de querer lograr el establecimiento del gobierno del mundo. Y entonces Hitler dice: Dios gobernando el cielo y yo gobernando la tierra. Y en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hitler desaparece del mapa. No se sabe si huyó, no se sabe si murió, no se sabe nada de él. ¿Correcto? El hecho es que no logra su imperio. Al terminar Hitler, y cuando murió, algo sucede en el mundo. ¿Qué cosa? Se forma la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Para qué? Para los tratados de paz y seguridad mundiales. Ahora, esto es interesante porque acá dice la profecía que estos reinos no se juntarían el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, pero harían alianzas. Libro de Josué, capítulo 9, versículo 6 y versículo 15. ¿Qué cosas son las alianzas? Libro de Josué, capítulo 9, versículo 6 y versículo 15. Fíjense lo que dice ahí. Así vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora con nosotros, ¿qué cosa dice? Alianza. ¿Qué cosa era hacer alianza? Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. ¿Qué fue lo que hizo Josué cuando hizo alianzas? ¿Tratados de qué? De paz. E increíblemente la profecía decía que después de que intenten los hombres querer formar un solo imperio otra vez, lo que sucedería es que se darían la mano por alianzas humanas, es decir, por tratados de paz. Y fue en 1945, cuando se funda la Organización de las Naciones Unidas, que comienzan los tratados de paz mundial, la paz y la seguridad. La página principal de la ONU dice: nuestra agenda es la paz y la seguridad mundiales. Paz frente a las guerras, seguridad frente a los desastres climáticos. Bien, ¿y qué pasaría para ese tiempo? Regresemos a Daniel, capítulo 2, versículo 43 y 44. ¿Qué ocurriría? Daniel 2:43 dice: cuanto a aquello que viste el hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro como el hierro no se mistura con el tiesto. Versículo 44. Y en los días de estos reyes que se estén dando las manos por las alianzas de paz, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Ahora fíjense lo que dice acá. En los días de estos reyes que estén haciendo alianzas de paz, el rey del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido. En 1945 comienza la ONU, pero todavía los tratados de paz no se habían logrado. Y durante 45 años todavía hubo la Guerra Fría entre la antigua Unión Soviética, que es ahora Rusia, y los Estados Unidos. 45 años llegaron hasta 1990, y hasta ese periodo no se hablaba de lograr la paz. Pero cuando cae la Unión Soviética con la perestroika, entonces los Estados Unidos declaran: este es un nuevo orden mundial, donde todas las naciones se unen para lograr los ideales de la ONU, la paz y la seguridad mundiales. Y eso lo declaró George Bush en 1990 en el Estado de la Unión. Desde entonces, los Estados Unidos de Norteamérica vinieron trabajando para lograr un nuevo orden mundial para la paz y la seguridad del mundo entero. Hasta el año 1996, Estados Unidos trabajó solo. Pero después de 1996, Estados Unidos hace alianza con el Vaticano para pedirle ayuda
y lograr juntos la paz mundial. Y Juan Pablo II le dio la mano a Bill Clinton y le dijo: yo voy a ayudarte para lograr la paz mundial. Y entonces a Juan Pablo II se le puso un nombre especial: el peregrino de la paz. Y así es como entonces Roma y los Estados Unidos comenzaron a luchar, la iglesia y el poder político. Lo que no lograba Estados Unidos, lo lograba la iglesia. Y con ese ideal vienen avanzando año tras año, y en el año 2000 se juntan todas las religiones para la paz mundial. Y desde entonces comienzan los viajes de los papas para lograr que todas las naciones se unifiquen para la paz. Y hoy por hoy, casi todo el mundo ha firmado los tratados de paz. Y la profecía dice: cuando todos estos reyes se estén dando la mano por la paz, es el tiempo cuando Dios establecerá un reino que nunca jamás será destruido. Y eso es lo que estudiamos anoche, en las señales del fin en San Mateo 24. Vamos a San Mateo 24. Fíjense cómo esta profecía nos ha llevado cronológicamente, paso a paso, imperio tras imperio, hasta estos últimos días. Fíjense que eso no es profecía escatológica. Una profecía escatológica solo nos da sucesos, pero esta profecía es cronológica. ¿Por qué? Porque no solo nos da sucesos, nos dice: vendrá Babilonia, pasará Persia, le seguirá Grecia, vendrá Roma, después de Roma la división, después de la división las alianzas humanas, y entonces sabrán ustedes que llegaron al fin del mundo. Así es como Dios revela la historia. En cambio, otros profetas solo te dicen: va a haber un terremoto, un tremendo terremoto. De pronto hay un tremendo terremoto y tú dices: ahí está, se cumplió. Y a la semana hay otro terremoto igual. ¿Cuál de los dos era? Y pasado un mes otro igual. Cada vez que hay terremoto es el fin del mundo para muchos. Cada vez que sucede algún suceso, dicen: ya ves, ya llega el fin. Así no son las profecías de la Biblia. Las profecías humanas fallan porque son escatológicas. Las profecías de la Biblia no, porque son cronológicas. Es decir, una profecía pone el escenario para la siguiente y nunca falla. Por eso Dios no falla. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando todas las naciones lleguen a alcanzar sus ideales de paz, allí será el final. Las señales que tendremos para eso son las que voy a leer a continuación. San Mateo capítulo 24, versículo 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, ya muchos se engañarán. Anoche descubrimos a varios personajes que se decían ser el Cristo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era su mensaje? Que viene un tiempo de paz mundial. Eso es lo que dicen estos personajes que se dicen ser el Cristo. Y cuando ellos estuvieran diciendo paz, ¿qué cosa vendría? Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Fue lo que dijimos anoche o no? Mientras los falsos cristos están diciendo que viene un tiempo de paz, en el mundo estamos viendo lo opuesto: guerras y rumores de guerras. Pero eso no es todo. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias, que dijimos que eran enfermedades, y hambres y terremotos por todos los lugares. Todo eso solo tenía que ocurrir para cuando llegara el tiempo en que se hablara de paz mundial. Y es exactamente lo que estamos viendo. Cuando todos están hablando de paz mundial, estamos viendo el cumplimiento de esta profecía de Mateo 24. Guerras, nación se levanta contra nación. Hay nuevas enfermedades, hambres y terremotos por todos los lugares. Ahora ya nadie te va a decir: terremotos siempre han habido, enfermedades siempre han habido, ¿por qué voy a creer que es el fin? Ahora sabemos que para esta época debían de cumplirse todas estas cosas. Ahora bien,
La pregunta es esta. En el momento cuando la profecía dice que cae la piedra y se establece el reino de Dios, ¿a qué cosa simboliza? Porque eso es lo que falta. Ya se han unido casi todas las naciones por la paz. Ya se habla de la paz mundial. Para que se establezca el reino de Cristo, falta que la piedra caiga y que pueda destruir a toda esa imagen. ¿Qué cosa es la piedra? La piedra tiene un doble significado. Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Quién dice que es la piedra pesada contra todas las naciones? Jerusalén, el pueblo de Dios. ¿Correcto? Y luego sigue diciendo, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra, todas las naciones, se juntarán contra ella. ¿Qué les parece? Así que la piedra en primer lugar representa al pueblo de Dios que llevará el evangelio al mundo entero, como una piedra. Y cuando haya terminado de predicar el evangelio al pueblo de Dios, esa piedra llega destruyéndolo todo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién dice que es la piedra? Cristo Jesús. Jesús viene por segunda vez y destruye todas las naciones de toda la tierra que estaban hablando de paz mundial. Eso se llama la segunda venida de Cristo. Interesante. O sea, se predica primero el evangelio al mundo entero, todos escuchan la verdad final y Cristo aparece para destruir todo lo que los hombres hayan formado con sus alianzas de paz. La pregunta es, entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos ya? Estamos en el tiempo en que debe cumplirse la última parte de lo que Jesús predijo. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Fíjense lo que dice ahí, después de que Cristo menciona las señales del fin. San Mateo 24, 14. San Mateo 24, 14. A ver si cambiamos, está en Malaquías, ahí está. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Qué cosa dice que va a pasar? Se tiene que predicar el evangelio a todas las naciones, y recién llega ¿qué cosa? Porque es imposible que llegue el final si la piedra no destruye por completo a todas las demás naciones. Y el evangelio tiene que ser acabado en toda la tierra para que llegue el final. Interesante. Y entonces la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Isaías, capítulo 2, versículo 2 y 3. Isaías, capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Qué es esa piedra que se convierte en un gran monte que llena toda la tierra? Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, para el fin de los tiempos, lo que decía Daniel, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. ¿Qué cosa es el monte, dice? ¿Ah? ¿La casa de quién? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y se va a constituir por cabeza de todas las demás iglesias. ¿Y cómo vamos a reconocer a ese monte? Vamos a ver, sigue diciendo el texto, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dos cosas que enseñará el pueblo de Dios: la palabra, Génesis hasta el Apocalipsis, y los 10 mandamientos de la ley de Dios.
La verdadera iglesia se caracterizará por esas dos cosas. Enseña los 10 mandamientos y cree en toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando se haya proclamado así el mensaje a toda la tierra, cuando todo el mundo haya escuchado esta verdad de la ley y la palabra de Dios, entonces el pueblo de Dios se establece como un monte que llena toda la tierra. Y Cristo viene y recoge a su pueblo. Y el monte también tiene 2 significados. Es el juntar a todo el pueblo de Dios y también el establecer el reino de Dios. Fíjense lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Dónde estaban todos los salvados? En el monte de... Así que el monte que se establece no es otra cosa que el monte de la casa de Dios, el pueblo del Señor con la tierra nueva. ¿No es maravilloso? Miren cómo se cumple todo al pie de la letra. ¿Está claro? Así que entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Cuando ya se está terminando de comunicar el Evangelio a toda la tierra. Maravilloso. Pero eso no es todo. Alguien dijo así: ¿y por qué Dios va a destruir cuando todo el mundo esté hablando de paz? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y 3. Vamos a esa explicación, porque nada debe de quedar incierto en esto. ¿Qué es lo que ocurre? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 y 3. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Versículo 3. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Cuando todos estén diciendo paz y seguridad en el mundo, lo que va a haber es, ¿qué cosa dice? Destrucción. Destrucción repentina, o sea, el hecho de que las naciones hablen de paz no es verdad. Debemos entender que cuando todas las naciones estén hablando de paz, lo que en realidad van a traer es destrucción. Ahora, ¿qué dice Jesús de eso? Libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 27. Fíjense lo que dice ahí el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Hay 2 tipos de paz. Hay la paz que el mundo da y hay la paz que Dios da. O sea, hacia el final del tiempo vamos a ver un conflicto, un enfrentamiento entre 2 grupos que van a decir paz. Unos con la paz falsa y otros con la paz verdadera. La paz que el mundo estará proclamando con las naciones será una paz falsa, mas la paz que vendrá de Dios será la paz verdadera. ¿Cómo la vamos a reconocer? Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Para quiénes dice que es la paz? Para los que aman, ¿qué? La ley de Dios. Por eso el monte de la casa de Jehová proclamará la ley para el mundo entero. Pero eso no es todo. Isaías 48, 18. Fíjense lo que termina diciendo la Biblia. Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Ojalá miraras tú a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cómo es eso? Tu paz como un río. ¿Han visto el río? El río pasa, pasa y nunca deja de pasar. Así sería tu paz, interminable. ¿Cuándo? Cuando guardes, ¿qué cosa? Mis mandamientos.
Entonces, cuando en el mundo entero se predique la ley de Dios y todos la escuchen, estamos predicando la paz. Solo habrá un grupo en la tierra que predicará la paz. ¿Quién? Los que lleven la ley de Dios. Todo el que defiende los 10 mandamientos y enseña a obedecerlos para salvación es el único pacificador. Es el único que lleva la paz verdadera. Y ese será nuestro último mensaje para el mundo entero. La exaltación de la ley de Dios. Muy bien, vamos a ver el repaso de nuestro tema que hemos estudiado en esta noche, de todo lo que es la cronología histórica de los hechos. Vamos a ver la confirmación. Que la tribulación sería el final de la historia. Ese tiempo de tribulación, ahora cronológicamente por esta imagen, es descubierto. Vamos a ver cómo. Vamos a la siguiente. El rey Nabucodonosor, dice la Biblia, tuvo un sueño. Su sueño había sido relacionado con una gran imagen compuesta de 4 metales y una extraña mezcla en los pies de hierro con barro cocido. Vamos a la siguiente. Cuando el rey se había soñado este sueño, mandó llamar a todos sus magos y astrólogos para que éstos le pudieran revelar el sueño. Pero resulta que ninguno de estos pudo revelarle el sueño. Y entonces el rey, enojado, manda que los maten a todos estos. ¿Por qué? Les estaba pagando en vano, había que asesinarlos. Y entre ellos estaba el profeta Daniel. Pero resulta que cuando se da la orden, el profeta Daniel pide conversar con el rey para revelarle el sueño. Y entonces Daniel se presenta ante el rey y le comienza a contar qué cosa es lo que se había soñado el rey. Y mientras le contaba, el rey Nabucodonosor se acordó de lo que había soñado. Hasta ahí el rey quedó satisfecho cuando le contó qué cosa se había soñado. Pero nosotros no quedamos satisfechos con él. Porque puede haber sido solo un cuento. Hay algunos que dicen, la Biblia solo es un cuento de los judíos. Así que para que nos satisfaga a nosotros, necesitamos ver su cumplimiento. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿De qué se trató el sueño? Daniel le dijo al rey, tú, oh rey, te has soñado con una grande imagen. Esta grande imagen estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Y estaba distribuida en 4 partes. Primero, la cabeza era de puro oro. Luego le seguían los pechos, que eran de plata. A esto le seguían la parte del vientre y los muslos, que eran de bronce. Y finalmente, 2 piernas de hierro, que terminaban en una mezcla de hierro con barro cocido. De pronto una piedra se desprendió del monte y cayóse y se estrelló contra los pies de la imagen. La pulverizó y la piedra se convirtió en un gran monte que llena toda la tierra. Este fue el sueño, dijo el profeta Daniel, y ahora te vamos a declarar la interpretación. Y en efecto, una vez que terminó de relatar el sueño, Daniel pasó a interpretarlo y le dijo, mira rey, tu reino representa a la cabeza de oro. Puesto que Babilonia entonces, con sus famosos jardines colgantes, era la ciudad más hermosa que existía, pero era rica en oro. El oro estaba enchapado por todo lado en Babilonia. Era la potencia máxima de todos los tiempos. Y Daniel le dijo, pero a pesar de que es hermosa Babilonia, te aseguro, rey, que después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Y en efecto, el imperio de los medos y los persas pasó a ser el reino a continuación, derrotando a Babilonia en el año 538 a.C. y pasando al escenario mundial. Pero Daniel le dijo, pero escucha todavía, rey, ese no va a ser el imperio que domine el mundo, porque después de él se levantará otro, el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande. El imperio de Grecia fue un imperio poderoso, pero aún así, y aunque dominaría toda la tierra de ese tiempo, tampoco permanecería, porque después de él, le dijo Daniel al rey, vendrá otro reino que representará las piernas de hierro. Este es el imperio romano. El imperio romano fue poderosísimo, destruía todo lo que estaba a su paso.
No hubo un reino más poderoso entre los 4 que este. Pero Daniel dijo: pero recuerda que esta nación se dividirá en 2, como son 2 las piernas, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Y pronto Roma quedará dividida todavía en 10 más, que son los 10 dedos de los pies. Y esto ocurrió en el año 476 después de Cristo, cuando los reinos bárbaros invaden a Roma. Ahí está el mapa que confirma por la historia, y eso demuestra que la ciencia y la Biblia están de la mano. Los reinos que derrotaron a Roma: los érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos. 10 reinos que fraccionaron al Imperio Romano hasta el 476 después de Cristo. Pero Daniel continuó diciendo: pero ¿sabes qué, rey? Ahí no queda todo. Vendrán poderes que intentarán juntar a estos 10 y querrán nuevamente formar un imperio. Así se cumplió. Y fue el papado, a través de la Iglesia, quien lanzó sus 8 cruzadas para lograr sus propósitos. Pero no lo logró, porque en 1798 Napoleón Bonaparte se encargó de derrocar al papado. Y entonces Napoleón Bonaparte declaró que él formaría el quinto imperio. Pero resulta que cuando llega la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte cae y entonces no se forma el quinto imperio por sus manos. Y luego le siguió a este hombre otro, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler dijo: yo reinando en la tierra y Dios gobernando en el cielo. Pero en 1945 desaparece. No se sabe si una bomba los mató a él y a su amante. El hecho es que desaparecieron. Y pronto, cuando este hombre desaparece, la profecía dice: sí se unirán todos estos reinos por alianzas humanas. ¿Qué descubrimos que eran las alianzas humanas? Tratados de paz. En efecto, cuando llegamos a 1945, se levanta el organismo de las Naciones Unidas para los tratados de paz y seguridad. Ahí podemos ver la página principal en internet, ¿no?, de la ONU. ¿Qué cosa dice ahí su página? Paz. Parece hasta sacada de la Biblia esas 2 palabritas, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Muy bien. Entonces, desde ese momento comienzan a luchar por alcanzar la paz, pero Rusia, la antigua Unión Soviética, estaba en pie. Y había una guerra fría que duró 45 años hasta 1990. Pero en esa fecha cae la antigua Unión Soviética y comienzan los tratados de paz a nivel mundial. ¿Y qué sucede? Escuchen ahora lo que todos los presidentes de las naciones declaran. Hoy os digo claramente y con convicción que Estados Unidos está comprometido con la paz y la seguridad, en un mundo sin armas nucleares. México está convencido de que la paz y la seguridad mundiales, Hoy Estados Unidos utiliza su influencia para la reconciliación y la paz en la Tierra Sagrada. Queremos llegar a una sociedad moderna y la gente quiere tener una vida con paz y seguridad, La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 8 concluyó el martes en Canadá con un consenso fortalecido del G8 y un renovado ímpetu para abordar importantes desafíos en relación con la paz y la seguridad, mundial. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. No es posible construir una paz y una seguridad duradera sin un desarrollo que sea sostenible. España apoya y seguirá apoyando la misión UNIFIL de las Naciones Unidas. Les recuerdo que fue una misión desplegada para introducir paz y seguridad en una zona especialmente castigada de esa región. Este Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Espero, señor
señor presidente, que el Consejo actúe de manera expedita y decisiva para tener una protección eficiente y efectiva de nuestros pueblos mediante la creación de una fuerza internacional que ayude a nuestro pueblo a recuperar su paz y su seguridad, Juntos debemos hacer que los pueblos de Oriente Medio encuentren un camino hacia la paz y la seguridad, Estamos dispuestos a un compromiso histórico con los israelíes para vivir en paz y seguridad, That's how we will find new pathways to peace and security. The objective is to have a Palestinian state of the borders of 1967 that will live in peace and security. A no fracasar en la respuesta a los conflictos y a las amenazas que aún se ciernen sobre la seguridad y la paz mundial. Consistía en defender la integridad, la paz y la seguridad en el Líbano, And comprehensive peace in the Middle East. That includes a settlement of the Israeli-Palestinian conflict that results in two states, Israel and Palestine, in which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security. In that resolution, it says that ¿Qué les parece? Prácticamente el mundo entero cumple la profecía y todos buscan la paz y la seguridad mundiales. ¿Qué dijo Cristo? En los días que estén diciendo paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Vamos a la siguiente. El nuevo orden mundial es el que está buscando este lema de paz y seguridad. Y aquí es donde viene lo peligroso. ¿Tú sabes qué cosa es el nuevo orden mundial? ¿Tú sabes qué es un nuevo orden del mundo? ¿Qué hay detrás de ese nuevo orden mundial? ¿Qué piensan hacer con toda la tierra a lo que le van a llamar el nuevo orden mundial? Un nuevo orden de cosas. De eso vamos a hablar desde mañana en adelante. Son nuestros próximos temas. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Qué va a traer? Cuando lo descubras ya no vas a querer vivir en esta tierra. Y te vas a dar cuenta que la realidad de lo que dice la Biblia es el único camino que nos queda. Porque lo que se piensa hacer con la humanidad es más terrible de lo que cualquiera se imagina. Eso lo vamos a ver desde mañana. Eso va a ser el nuevo orden mundial, ¿correcto? Los grandes del mundo queriendo tomar la tierra para poder establecer su gobierno. Vamos a la siguiente. Pero la Biblia dice claramente que cuando todos los grandes de la tierra estén buscando ese nuevo orden mundial, alguien aparecerá en la tierra para poder ponerle fin a toda la maldad. Fíjense cómo ya tienen planificado este asunto, ¿no? Sorprende que en el billete de $1 esté ese lema, Novus Ordo Seclorum, o Nuevo Orden Mundial, o Nuevo Orden Secular, que es lo mismo. Y que el propósito sea, a través de esa pirámide, que el ojo de Satanás, el ojo de Lucifer, gobierne toda la tierra en ese nuevo orden mundial. O sea que el nuevo orden mundial es una entrega del gobierno de la tierra a Satanás. Y nos harán creer que Satanás es un extraterrestre a quien se le va a entregar toda la tierra. De ahí viene tanta historieta de extraterrestres. De eso vamos a hablar en los próximos días para poder descubrirlo. Vamos a la siguiente. Ahí están algunas de las frases de los que han sido mandatarios en los Estados Unidos, ¿no? Es necesario imponer un nuevo orden mundial, decía Barack Obama, un orden internacional. No hay otro camino, decía él, ¿no? Imagínense. O sea, ya esto lo tienen decidido. Henry Kissinger decía, aquellos que se oponen al nuevo orden mundial son terroristas. Increíble, ¿eh? Presionando al mundo para decir, si te opones al nuevo orden mundial que le vamos a dar a Satanás, eres un terrorista. Increíble, ¿no? Miren a lo que llegamos. Hombres que se dedican al ocultismo se atreven a lanzar sus frases. Otro hombre satanista, David Rockefeller, decía, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. David Rockefeller, conocido como un masón de grado 33 del ocultismo en orden a Lucifer, declaró esas palabras. Tremendo, ¿no? Miren a lo que llegamos. Esta crisis es una gran oportunidad, la crisis económica, para crear el nuevo orden mundial, declaró Henry Kissinger en marzo del 2009. Vamos a la siguiente.
El objetivo final de los partidos de la Internacional Socialista es nada menos que un gobierno mundial. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas 2017. ¿No? El secretario de las Naciones Unidas declarando lo mismo. Vamos a la siguiente. El cambio de civilización conllevará un nuevo orden mundial gobernado por todos y para todos, dice Felipe González, El País, 2 de noviembre del 2009. Vamos a la siguiente. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, declaró eso en el 2012, el 15 de abril, frente al presidente Barack Obama. Interesante. Creo que hacia un nuevo orden mundial para vivir bien o para vivir mejor, como decimos nosotros, tiene que abordar un nuevo sistema de normativas globales, es decir, nuevas leyes mundiales aplicables a todos los países. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, junio del 2014. Fíjense lo que decían todos ellos. Y esto fue lo más sorprendente, ¿no? Lo que dijo la ministra. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo ya, dijo Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Pero no se le nota tan joven a ella, ¿no? Así que si hay que destruir a los ancianos y acabar con ellos, ya sabemos por qué van a empezar. Interesante, ¿no? Eso es lo que dicen los políticos sin razonar cuando hablan. Esto es increíble. Vamos a la siguiente. La iglesia, ¿quién pensaría, no? Cómo la iglesia también se mezcla en el asunto. Escúchenlo. Para resolver la crisis económica y atajar la especulación de los mercados. El documento por una reforma del sistema financiero internacional presentado en la Sala de Prensa Vaticana propone una autoridad política mundial que marque las reglas del juego y obligue a... Fíjense lo que propone, ¿eh? Una autoridad política mundial, un solo gobierno mundial, ¿eh? Un nuevo orden mundial es ese, donde haya solo una autoridad que ponga las reglas para toda la tierra. Eso sí ya está sorprendente. De eso vamos a hablar en los próximos días. Vamos a la siguiente. Allí vamos a profundizar todo lo demás. Cuando todas estas cosas estén ocurriendo y todos los presidentes del mundo ya estén pidiendo el nuevo orden mundial, algo nos dirá que se avecina el fin de la historia. Miren cómo desde 1990 ya George Bush pedía eso, ¿no? Lograr conseguir el nuevo orden mundial y lo mezcló a este asunto con la paz y la seguridad mundial. Un orden en el cual dice toda la Organización de las Naciones Unidas pueda desenvolver su rol para mantener la paz y cumplir la promesa de los fundadores de la ONU. Lo que está en juego es más que un pequeño país, decía Bush. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde diversas naciones estén reunidas en una causa común, para alcanzar las aspiraciones universales de la humanidad, paz y seguridad, libertad y el orden de la ley. Así es como comenzó este objetivo, ¿no? El nuevo orden mundial pedido por Estados Unidos. Council on Foreign Relations, known as the CFR, an organization publicly sworn to destroy American national sovereignty and usher in a tyrannical world police state, could not contain their glee on September 12th, the day after the tragic attack. They announced their New World Order. Fíjense cómo el nuevo orden surge después de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? To carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a New World Order. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order. A new world order.
Estamos al borde de una recesión global, advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss. Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño, el establecimiento del llamado Nuevo Orden Mundial. El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se reunió en París con el mandatario francés Nicolas Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden. ¿Cómo participamos cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis? Debemos entender que solo podremos superar la mayoría de los problemas globales, la crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la cooperación y no en el aislamiento. Ni más ni menos que un nuevo orden mundial. Esa es la promesa de los más poderosos. Está emergiendo un nuevo orden mundial, una era progresista de cooperación internacional. Hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización. Quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo, con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global, de gobernanza global, de gobernanza global. ¿Qué les parece? Todas las naciones, todos los presidentes unidos para el nuevo orden mundial. Un solo gobierno. La pregunta es, ¿a quién lo quieren poner como gobernante mundial? ¿Quién va a ser el rey de toda la tierra? Porque eso es lo que se está buscando. En el tema de mañana vamos a descubrir quién es ese rey de toda la tierra. Vamos a la siguiente. Cuando todo eso esté pasando, entonces el rey del cielo decide establecer su reino. Y es que este nuevo orden mundial traerá esta desgracia. Por eso las películas del Hollywood lo están sacando. Porque el nuevo orden mundial significa esto. Eso se llama nuevo orden mundial. ¿Por qué se llama eso nuevo orden mundial? Porque el propósito de los grandes es el siguiente: vamos a iniciar un nuevo mundo, pero para iniciar un nuevo mundo tenemos que deshacernos de este. Así que Dios no será el que traiga el fin del mundo. ¿Quién lo va a traer el fin del mundo? El rey del mundo que se va a establecer, llamado el Anticristo. Así que de él vamos a hablar, porque todas las profecías del fin anuncian la llegada del Anticristo. Este sería el final que el Anticristo va a traer sobre la tierra. Míralo. Ese es el final del mundo, mira. Y eso no lo hace Dios. Cuidado, te vas a equivocar. Porque las religiones te andan diciendo que Dios va a traer el fin del mundo. No, Dios no lo trae. El hombre trae el fin del mundo. Y para el fin del mundo, Jesús viene para salvar a sus hijos. Míralo. Esto es exactamente lo que sucederá hacia el final. Estas son las cosas que se verán. ¿Estás preparado para todo eso? En medio de todo ese desastre, el pueblo de Dios estará firmemente asegurado, porque el desastre será para poder proteger a los hijos de Dios. Eso es lo maravilloso. Y en medio de toda esta destrucción, cuando parezca que ya todo el mundo desaparece y que hasta los hijos de Dios van a perecer,
La Biblia nos dice que el Hijo de Dios viene en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Jesús, el Redentor, el Libertador, viene con millones y millones de ángeles. Su misión, sacar a todo su pueblo de en medio de la destrucción. Ni un solo hijo de Dios perecerá, porque los millones de ángeles apresurados vendrán para poder sacar al pueblo de Dios. Mientras el anticristo está destruyendo la tierra, Dios solo permitirá que sean destruidos aquellos que no buscaron hacer su voluntad ni guardar sus mandamientos. Esa es la venida de Cristo. Así viene con sus ángeles, millones de ángeles para poder llevar a los millones de hijos de Dios. Son millones que se salvarán cuando Cristo venga, y por lo tanto tiene que venir con millones de ángeles. Ahí está. Esa va a ser la venida de Cristo. Míralo. Así es como los hijos de Dios serán transportados, ¿no? El Señor enviará sus ángeles por los 4 extremos de la tierra para que saquen a cada uno de sus hijos de en medio de la destrucción. Así que por eso no hay nada que temer hacia la venida de Cristo, a menos que no nos queramos preparar, a menos que no nos queramos unir con Cristo para poder ser salvos. Y cuando Cristo venga y recoja a todos sus hijos de aquí de la tierra, ¿a dónde hemos dicho que se los llevará? La santa ciudad de la Nueva Jerusalén, aquella ciudad de oro que el Señor ha creado especialmente para todos aquellos que le aman. Allí estarán todos los salvados de todas las épocas, viviendo con los santos ángeles y viviendo con Dios. Eso será lo más maravilloso para los hijos de Dios. Aquellos que se hayan preparado desde hoy, estudiando sus Biblias, porque todo lo que se nos pide es estudiar la Biblia, ¿no? Estudiar la Biblia y saber qué debemos hacer para poder entrar en el reino celestial. Aquellos que se hayan preparado podrán entrar en este lugar hermoso, donde se encuentra la ciudad de oro, diáfana como el cristal, y donde Dios está preparando moradas para todos los que le aman. El Señor quiere que tú y yo estemos ahí. Por eso este es el tiempo de buscarle. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Busquémosle a través del estudio de la Biblia. Si la gente leyera solo un capítulo de la Biblia por día, este mundo sería otro. Vamos a pedirle a Jesús en esta noche que Él nos ayude a estar preparados para aquel día cuando vuelva por segunda vez, para poder entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén.